Ahí va. Bueno, buenos días. Estamos otra vez en otro de los encuentros de conversaciones en tiempos de cuarentena. En este caso está un amigo platense, Jorge Nela. Jorge es profesor de educación física, magíster en educación corporal y también hizo la especialización en infancias y juventudes, ¿está bien así, Jorge? Sí, sí, ahí Allá en la va. Universidad de La Plata, y forma parte también como vicedirector del grupo de estudio de juego de allá. El otro día estuvimos hablando con Cuca, que era la directora, así que bueno, vamos por jerarquía. Nos vamos rotando. Algunos Rotando. proyectos es ella Uno, directora, en otros soy uno y yo, uno. vamos rotando. Así que bueno, acá la idea es charlar con Jorge sobre, qué es lo que está investigando, qué es lo que está estudiando ahora sobre el juego, qué es lo que lo convoca, qué es lo que le preocupa o que lo ocupa. En este caso estamos siempre, las líneas de las charlas están encaradas al juego, ¿no? En general, al juego en la educación física o a la enseñanza del juego. ¿Por dónde anda Jorge? Bueno, primero agradecerte de este encuentro, la posibilidad de estos encuentros. Agradecerte también que está convocando amigos, conocidos. Y creo que también es esto, ¿no? Creo que no, más allá de convocarnos a este saber de juego, creo que el saber de la amistad nos convoca bastante. Esto de hablar entre iguales, de pensar entre amigos, está muy bueno. Entonces te felicito y gracias. ¿Por dónde andamos? Bueno, algo con Cuca te habrá contado. Estamos ya por sacar el primer libro, está por salir. En ese libro lo que intentamos fue un poco recortar qué es este juego de la educación, pensar en algunos rasgos, algunos componentes, para en esta parte de la investigación pensar la enseñanza. Es decir, pensamos que la enseñanza tiene siempre esa preposición enseñanza de, y está acompañado por un campo de saber. Entonces, era importante en un primer momento poder delimitar o ver de qué estábamos hablando cuando hablamos de juego, ¿no? en educación. Entonces, nos parece medio irrisorio esto de quizás didáctica general, como pudiera estar autónomo sin un campo de saber. Entonces, eso, estamos rumbeando sobre este campo, estamos investigando, estamos leyendo. Creo que lo más lindo es es más propositivo, más del cómo, ¿sí? Y creemos que el subtítulo de esto podría ser algo así como reivindicar la ternura. Y digo, esto más se lo dejo a Ceci, que era más romántica, pero un texto que nos ha seguido, que nos sirvió mucho de guía, fue Hannah Arendt, un texto que tiene educación, y termina de una manera muy bonita. Hannah Arendt dice en un momento, la educación es el punto en donde decidimos si amamos tanto al mundo para poder responsabilizarnos de él, y si amamos lo suficiente a los hijos, a los recién llegados, de no abandonarlo a ese mundo y darle esa posibilidad de que hagan cosas nuevas. Entonces, esto del amor quizás no queda muy grande, pero está bueno esto de la ternura, porque es más modesto, nadie jura por la ternura, no tiene un símbolo, y está allí cada vez que uno quiere, no sé, prestar atención a algo, cuidar a algo, no sé, dedicarse a alguien que no sea uno mismo. Y justamente en educación, en el campo de la educación, hay un término que tiene el mismo significado. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Estudium. Este término de estudiar significa justamente atención, cuidado, prestar atención a alguien, dar tiempo, esto se lo digo para Cuca que ahora están con eso, ¿no? Sí. Es decir, algo que no es uno mismo. Y creemos que la escuela es el lugar del estudio. Es ese lugar.
Entonces estamos rondeando por ahí. Bien, qué interesante, ¿no? Yo le decía un poco a Cuca el otro día, qué gran desafío, porque explicaba el otro día los 3 saberes del libro que han estado trabajando, del primer libro, que bueno, está en prensa y está por salir, y bueno, y contaba esto de este segundo libro de encarar más hacia el cómo, ¿no? Y digo, bueno, qué gran desafío. Una de las preguntas que yo le hacía era que el título del juego es, perdón, el título del libro es eh, la educación del juego, no, ¿cómo era? El primero es una teoría Una teoría sobre de el juego. toda Claro, la yo le educación. preguntaba, bueno, sobre el juego en general o el juego No, no, de por eso las teníamos que prácticas recordar el corporales, por eso. campo. Claro, Claro, teníamos que armar el objeto de cuál sería ese objeto del juego de la educación. de la educación en Cuando la general, educación ahí va. siempre pidió prestado de otros campos su definición y sus recortes. Ujú, Entonces, lo que quisimos fue eso, ¿no? Recuperar algunos rasgos, y estos rasgos es lo que nos sirve ahora para estudiarlo. ujú. Eh, Charla que hemos tenido con amigos, que has convocado también, hay que hacer, o creemos nosotros, hacer esta diferencia. No es lo mismo de aprender un juego que estudiar un juego. Y creo que esto es fundamental para poder entender eh, esto, ¿no? Lo que sucede. Cuando digo escuela, digo a todo espacio que es reconocido como educativo. Y una institución, Eh, digamos, cualquier tipo de institución. sí, es que si vos pensás de dónde viene la palabra escuela, viene justamente de escolé, que en latín significa otium, que significa ocio, tiempo libre. Y Es queda decir, como da toda una vamos, vuelta. vamos a la escuela a perder. Pero Bien. los griegos, cuando armaron eso, era justamente uno iba a perder tiempo o se separaba del tiempo de producción. Actualmente tendríamos que decir de producción y de consumo. Es Ujú. decir, los saco a los chicos, o cuando fue pensado la escuela moderna, era sacar un poco a los chicos, a los jóvenes de la fábrica, del campo, que actualmente sería también de la consola, del shopping, Ujú. y llevarlo a la escuela. Ahora, ¿qué lo llevamos a la escuela? Justamente el ocio griego es el ocio de la contemplación, el ocio del estudio, ¿sí? No es cualquier ocio, no es cualquier ocio. Entonces hay que pensarlo desde ahí, ¿no? De una separación del tiempo para Ujú. tener tiempo para esto de estudiar. Esto del aprender es relativamente nuevo, es decir, nuevo, digo, del siglo XVIII para acá se empieza a hablar de aprendizaje. Y esto, bueno, tiene un contexto histórico. Sí, sí. Bueno, cuando Descartes descubre una conciencia y empieza a haber una cosmovisión de que la sociedad es suma de individuos, o que primero está el individuo y después la sociedad, aparece esta idea del aprender. Pero antiguamente se hablaba de enseñanza. ¿Y qué sería aprender algo? La etimología de la palabra aprender es capturar. Está Cuando es capturar. capturar. Cuando voy a decir, un policía prendió a un ladrón, es eso, es Ajá. capturar algo. Es decir, aprender es tomar algo del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, el acento está en la persona, es privado. Y, es decir, pasa por los intereses de uno, las inquietudes, los deseos. ¿Sí? Y siempre aprende algo para que me sirva. Es decir, ponerle que le enseño un juego. ¿Para qué? Bueno, para divertirme, para competir con otros, ¿sí? Está siempre esta Sí. idea del para hacer uso. Ujú. En cambio, el estudio, que tiene la misma definición que ternura, esto de atender, dedicarse, no pasa por lo privado, sino es por lo público. Y no está el acento en la persona, sino en la materia de estudio. No sé si me llego a Sí, explicar. sí, sí. Y la gran diferencia entre aprender y estudiar es que en el estudiar se convoca a la incógnita. Esto que vos charlaba con el Chato de problematizar. Cuando yo estudio algo, lo que estoy convocando es a la incógnita, a la pregunta. En cambio, en el aprender, yo trato de sacarle todo estado de dudas.
Es decir, te enseño un juego para que lo aprendas y listo, jugalo, reproducilo, repetilo. En cambio, en el estudio estoy convocando a que admiremos eso, a que miremos eso que estamos convocando. Negro, te hago una consulta. Digo, ahora cuando ustedes hablan del estudio, digo, ¿dónde estaría, en qué lugar estaría la enseñanza ahí? ¿Se entiende la pregunta? Digo, porque vos recién dijiste, le enseño un juego, no Sí, estaría entendiendo dónde estaría el lugar de la enseñanza. no, está bien. La enseñanza estaría en el estudio. Bien, Históricamente, de lo griego, la enseñanza está en el estudio. bien. En el otro hay una transmisión de conocimiento, algo cerrado para que él lo aprenda. Ujú, La enseñanza, en tanto estudio, en tanto el acceso al saber, siempre va a estar en falta. ujú, Siempre va a estar esa pregunta, esa incógnita que nos hace que conversemos sobre eso, que hablemos sobre eso y que miremos eso. ujú. ¿Sí? Sí, yo cuando, perdón, ¿qué? Sí, no, dale. No, cuando, que justo nombraste ahí lo que habíamos charlado con el chato sobre el tema de la problematización ahí, o la problemática del juego, ¿no? Lo planteamos, yo ahora estoy un poco indagando un poco más sobre eso, digo, porque de alguna manera creo que problematizar el saber es enseñar, ¿no? Digo, yo cuando Claro. problematizo, cuando intervengo, ¿no? Y ahí me meto un poco con lo que vos habías escrito de intervención, que me parece fantástico tener, nosotros lo trabajamos en el profesorado, los momentos de la intervención. Eh, Digo, qué interesante eso que vos planteás, esto, bueno, de estar, cuando hablas del estudio, de estar atento, de estar pendiente, de estar ahí, ¿para qué? Para intervenir. No sé si te seguí ahí, pero digo, me parece que en ese camino que se hace del estudio es estar atento para poder intervenir, para o poder plantear una problemática o a partir de que se plantea una problemática en el momento del juego, uno poder dar respuestas o dar preguntas, Claro. ¿no? Sí, Porque la respuesta la uno la puede tener, pero también parece interesante que el otro pueda también, o sea, uno habilitar a la pregunta para que el otro pueda también ir respondiendo, ¿no? Me parece claro. que Pero está bueno eso, ¿no? es justamente eso, es decir, lo que hago, esto que llamamos intervención, que significa estar entre, lo que hago es justamente suspender o, eh, sí, parar el juego. Es Ujú, decir, ese juego que se estaba consumiendo o se estaba usando, en un momento digo, para, y a ese juego lo saco de ese lugar de uso o de consumo para ser mirado. ujú, Lo, lo transforma en un objeto. Es decir, el término también esto de objeto, ¿no? Significa estar delante de uno. Ese es el término de objeto. Es decir, oponerse, generar resistencia. Entonces lo que hago es correrlo del lugar para que sea admirado ese juego. ujú. Te ¿Se sigo. entiende? Es un cambio. Sí. Ese sería lo que nosotros estamos entendiendo por estudio. Ese Ujú, corrimiento que yo hago. Para eso nosotros usamos a un autor, que estamos leyendo, lo hemos descubierto recientemente, lo cita mucho Jorge La Rosa, Brailovsky, que es Santiago Albarrico, ajá, es un filósofo español. Y Santiago Albarrico no habla de tres tipos de cosas, sino de tres tipos de relaciones con las cosas. Y él dice, nos podemos relacionar, o históricamente el hombre se ha relacionado con la boca, con la mano o con los ojos. Es decir, que hay cosas que son comestibles, hay cosas que son usadas y hay cosas que son miradas. Entonces, unas cosas pasan por el consumo, pero en el buen sentido, le digo, sí, sí. en consumirlo, en otro, en hacer uso como una herramienta, y en el otro, para maravillarse, que significa digno de ser visto. Entonces, si uno piensa en el juego, o cómo cada vez que se le ha convocado al juego en la escuela, uno puede pensar en ese consumo, en ese uso de comestible,
cuando uno convoca nada más que a jugar. Está bien, no digo que está mal, pero puede ser desde tirarle la pelota hasta, no sé, tener los 1050 juegos para algo. Es decir, yo le doy la mancha, matasapo, patoniato, mancha. Es decir, el chico juega. El juego puede ser convocado también como herramienta, se lo ha convocado y se lo sigue convocando, y aparecen el juego para, es decir, en donde busca una finalidad más allá de esa práctica, entonces aparece esa cuestión de desarrollo de lo físico, o de lo cognitivo, o lo juego didáctico, es decir, se lo convoca al juego para algo, o en este caso de la mirada es justamente convoco el juego para ser mirado, para poder maravillarlo, para poder ser estudiado. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Yo me quedé pensando en esto de estas relaciones que hace el autor, el filósofo, ¿cómo es que dijiste que se llama? Alba Rico. Albarrico, Santiago Alba Rico. Santiago Albarrico, y digo, también son relaciones políticas, ¿no? Por supuesto. Digo, siempre como que aparece esa red de relaciones, como habla Hannah Arendt, esa red de relaciones en tanto políticas, ¿no? Siempre como que están todo el tiempo, ¿no? Y obviamente cuando hablo de política no hablo de una política partidaria, ¿no? Sino de una No, de como discusión, política discusión. Es como que discusión, claro. justamente el hecho de ser mirado lo que hace es neutralizar su categoría de uso, de su categoría de utilidad. Uh-huh, Es decir, ahora está ahí expuesto, vamos a mirarlo. Es decir, uh-huh, mientras que vos martillás un clavo, es difícil que vos contemples el martillo. Tenés que uh-huh, frenar un momento de clavar para poder contemplar el martillo y poder estudiarlo. uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con el juego. Hay un momento en donde en ese jugar de la educación física habrá que pararlo y poder estudiarlo. Ahora, ¿sobre qué estudiamos? Por eso tuvimos que armar el primer libro. Sobre estos tres rasgos. Al reconocer estas estructuras, nosotros nos permite identificar el rasgo de la ficción, del problema y del acuerdo, nos permite estar atento de frenar el juego y convocar a alguno de estos rasgos a ser admirado. Uh-huh. No sé, en la ficción nosotros tomamos la narrativa, es decir, pues la narrativa me permite a mí sacarle toda presión a una actividad y poder convocar a la creatividad y a qué somos, a dónde estamos, esta pregunta que nos convoca también Víctor Pavía, ¿no? Sí, En sí. ese guión. Es decir, y poder decir, bueno, siempre los varones tienen que ser los superhéroes, las mujeres siempre tienen que ser las princesas. Bueno, ahí convocamos algo o admiramos algo de la narrativa. Vamos al problema. ¿Qué pasa si le ponemos una casa más? ¿Qué pasa si hacemos un refugio? ¿Cómo le piensan ustedes? O sea, paramos el juego para convocar el problema, para ser admirado. Y lo mismo con los acuerdos, es decir, siempre tenés que mirar, no podés ver más allá de tu nariz, no un problema. Fíjate cómo están tus compañeros, no sirve para todo, para jugar de esta manera. Es decir, frenamos, convocamos algunos de estos rasgos que hemos reconocido en el primer libro para ser estudiados. Uh-huh. Ahora, cada vez que uno para, vos nombraste como se para el juego, o sea, lo que pasa ahí, en ese entre, ¿no? Que vos decías que es la intervención, en ese entre, ya no hay juego. No, No, ya no hay más no, ficción pero no me ahí. Ya preocupa tampoco, no, ¿eh? no, pero digo, nada, No, está. porque es eso, es decir, está bárbaro el juego, y está bueno que se juegue, está bárbaro la poesía, la matemática, pero en el momento que la maestra o el maestro va a enseñar, detiene un poco y Uh-huh. lo saca de ese uso Claro, lo para sacás. poder ser admirado. Uh-huh. Mire lo que está pasando. Y ahí convoca la incógnita. Uh-huh. Ahí convoca la incógnita. Pero eso es, y esto quizás lo metemos al derecho también, es decir, está bien, puede ser que hubo, y reconozco que hay una ampliación de derechos en América, pero creo que lo que más hubo fue una ampliación de escandalizarnos el hecho de darnos cuenta que de hecho no tenemos un derecho. Es decir, lo que se amplió fue darnos cuenta
que no teníamos derecho. Y eso tiene que ver la escuela. Sí, sí, Te sí, pongo un por ejemplo. supuesto. Si tu hija viene de la escuela y vos le decís, ¿hoy comiste? Me quedé con, con el ejemplo del chato, ¿eh? Por eso lo convoco acá. Esto de alimentar es más que comer, que es una frase de los primeros gobiernos de Néstor, que ahora se Sí, convoca de vuelta por la tarjeta alimentar, alimentar. que tuvo ese debate si da talleres o no. Miren cómo también se convoca al saber, ¿no? Ujú. Si tu hija viene de escuela y vos le decís, ¿hoy comiste? Seguramente te va a decir, sí, compré algo en el kiosco, me dieron, bárbaro. Ahora, si viene tu hija del colegio y vos le decís, ¿hoy te alimentaste? Se va a quedar pensando. Primero va a decir, mamá, ¿qué me está ¿Qué me preguntando? estás preguntando? No es lo mismo, no es lo mismo comer que alimentarte. Es decir, se está convocando a algo del saber o algo que no se sabe que está en falta. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si viene tu hija de educación física y vos le decís, ¿hoy jugaste? Sí, te va a decir. ¿Y qué pasa? Tuvo un profesor que abandónico, que lo único que hace es tirarle la pelota. Y sí, te va a decir, jugué. Ahora viene y vos le decís, ¿hoy jugaste de un modo lúdico? Mirá, te va a decir, ¿qué me estás diciendo? Te va a decir, ¿qué esto le puedo pedir al profesor que me haga? Bien, entonces ahí creo que tenemos un tema con la educación y el derecho. Ujú. Es decir, le tenemos que enseñar, tenemos que hablar, tenemos que conversar, en el caso del alimento, qué comer, cómo comer, cuánto comer, y eso entra en una red de significantes de lo saludable, si me hago vegetariano, vegano, la estética, la conservación de alimentos, se abre toda una red de significado, que eso los animales no se lo preguntan, no tiene por qué interpretarlo. O sea, el animal ya sabe cuánto comer, qué comer y listo. Nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que estudiarlo, y el lugar de Justamente, estudio es la escuela. sí, bueno, tengo 6.000 preguntas para hacerte, Jorge, pero bueno, un poco también por una cuestión de tiempo y me encantaría obviamente seguirla. Sí, tranquila. Nada, una cosa muy cortita de esto que vos decís de hablarlo, ¿no? Ayer pasó algo muy particular, muy, muy interesante, que justo estábamos hablando por videollamada con mis cuñadas, ¿viste? Con las hermanas de Juan. Y una de ellas tiene una chiquita, entonces me decía, bueno, ¿y los nenes cómo están? ¿Cómo le van llevando? La verdad que los nenes, bien, genial. O sea, digo, son los primeros que se adaptaron a toda esta situación. Le digo, ¿por Sí, qué? Porque le hablamos y le explicamos qué era lo que va a claro. pasar o qué era lo que iba a pasar y cómo iba a cambiar nuestro estilo de vida en estas semanas que continuaban, ¿no? Y digo, no es más que eso, que la enseñanza también no es más que eso, es decir bien, decir algo bien, Claro. ¿no? Para que el otro lo pueda de alguna manera interpretar. De ahí, bueno, a que lo aprenda, es como decías vos, es una cuestión subjetiva de cada uno y bueno, ahí ya no podemos Sí, mucho dar cuenta. Sí, obviamente la idea es poder enseñar algo, y ese enseñar algo implica decir, sí, ¿no? ponerlo como objeto, es decir, lo Ujú, pongo adelante de alguien. ujú. Me genera resistencia, entonces lo tengo enfrente. Esto está. Lo que pasa que en la educación física o en las escuelas, voy al tema juego, generalmente nos conformamos con que juegue nomás. Ujú. Y no problematizamos como vos decís, quizás, no paramos en un momento el juego, que creo que ese es el espacio. Claro, Es porque lo que va a diferenciar la escuela con otras instituciones donde juegan. tal cual, Ahí me estamos. encantó. No, y cuando quieras seguimos hablando de Dale, dale, investigación, porque eso dale. lleva, bueno, ¿cómo? ¿Viste cómo lo Claro, investigamos? vienen otras cuestiones vienen ahí, ¿no? En Em, otras videollamadas. Dale. Bueno, Bueno, dale. gracias Jorge, gracias por No, este a vos, encuentro, la gracias por verdad la que pregunta. es siempre un gusto, y bueno, y nos volvemos a encontrar en estos tiempos, ¿no? Que estamos acá en casa. Dale, en Te estos mando, tiempos sin tiempos. te mando un beso grande.